filtración endógena, ¿qué valoramos? Creatinina o urea. Si hacemos exógena, inulina. ¿Por qué? Porque cumple los 5 requisitos. ¿Cuáles son los 5 requisitos? Que se filtre, que no se reabsorba, que no se sintetice, que no se metabolice y que se excrete, ¿ya? El 100%. Entonces, uno de los órganos más perfundidos, aparte del cerebro, viene a ser el riñón. ¿Cuánto va del gasto cardíaco al riñón? 25%. 25%. ¿Cuánto pesa un riñón? Un hombre, 130, 150 gramos. ¿Cuáles son sus medidas? ¿O no importan sus medidas? Sí importan las medidas, 12, 7, 4. Eso tiene que llevarlo a memoria a largo plazo. Así como ven los señores su testículo, igualito. ¿Ya? Tienen que decir, ya el riñón es así. ¿Cuántas nefronas tiene el riñón? 1 millón de nefronas. Varía, dice 1.100.000, 1.200.000, pero la mayor parte del libro dice 1 millón. Entonces, métanlo en la cabeza que es 1 millón de nefronas. Quiere decir que tenemos 1 millón de pequeños riñones dentro del riñón. ¿Sí? Porque es donde se realiza toda la función de depuración. Ahora, ¿cuánto va hacia el riñón de perfusión? 25%. Si yo saco del 5 litros, que es el gasto cardíaco, eso me va a dar 1.25 litros. Y si lo multiplico por 1.440 minutos que tiene el día, me da 1.800 litros. Quiere decir que es muy perfundido el riñón. ¿Bien? Ahora, lo que se filtra, ya han visto ustedes en el diafragma de filtración, ¿pasarán los glóbulos rojos? Nunca. ¿Ya? ¿Pasarán los glóbulos blancos? Menos, son más grandes. Pero ¿cuándo voy a tener hematuría? Cuando mi riñón ya pierde la barrera de filtración. Quiere decir que estoy con un síndrome nefrítico o nefrótico. ¿Y cómo valoro eso? Por la proteinuria. Las proteínas normalmente, ¿cuánto se filtran? Les dije, menos de 30 miligramos por 24 horas. Microalbuminuria va de 30 a 300 miligramos, igualito, la misma unidad. Más de 300 es macroalbuminuria. Pero cuando tengo problemas es cuando tengo 2.5 gramos por 24 horas. Eso ya es proteinuria. Quiere decir que ya ese riñón ya no es funcional. ¿Bien? Entonces, miren, lo que se filtra tan solo es el plasma. ¿Ya? De tal manera que si ustedes sacan el porcentaje de plasma, que ya saben ustedes que es el 55% del 100% que es sangre, le va a dar 690 mililitros por minuto. Pero no todo se filtra, no todo entra al riñón, tan solo entra el 20%. Si sacan el 20% de 690, le da 125 mililitros por minuto. ¿Qué significa 125 mililitros por minuto? Esa es la depuración, más conocido todo como tasa de filtración glomerular. Y eso es 100 a 150 mililitros por minuto. Eso lo tienen que valorar en prácticas, ¿ya? A través de la creatinina. Ahora, si yo saco de estos 125 mililitros por minuto, lo hago por día, y el día tiene 1440 minutos, entonces me va a dar 180 litros por día. Y si yo sé que tengo 3 litros de plasma, eso me dice que tengo 60 veces va hacia el riñón. Por hora son 2 veces y media que va hacia el riñón toda nuestra volemia. Quiere decir tan solo plasma por si acaso, porque nunca se va a filtrar elementos córneos. ¿Y cuánto yo elimino de lo filtrado? Por minuto es 1 mililitro por minuto. Y si lo hago por día, me da 1,44 litros por día. Promedio, 1,5 litros. Han visto que en los hospitales siempre reseccionan la orina del paciente. ¿Por qué reseccionan la orina del paciente? ¿Para que tenga olor el ambiente? ¿O nos indica mucho cuánto micciona un individuo? Nos indica cómo están funcionando los riñones. Si tengo de 100 mililitros a menos, eso es anuria. Ese paciente se me muere. ¿Ya? Menos de 500 es oliguria, peligro. Más de 2 litros, poliuria. Lo normal, ¿cuánto debo miccionar? 1,5 litros, porque se forma ¿cuánto por minuto? 1 mililitro por minuto. Yo tengo un receptáculo, el receptáculo viene a ser la vejiga urinaria.
¿Cuánto de volumen de orina tengo en un hombre? Todo es hombre, porque acá la fisiología está para el hombre, no para el moderno ni para la mujer. Entonces, cuando digo un valor aquí, es para hombre. 250, 300 mililitros de orina que se forma. ¿Bien? Entonces ya ese es un control autónomo y somático para poder miccionar. Ya lo vamos a ver cómo es la micción. Queda claro entonces que la tasa de filtración glomerular viene a ser 125 y lo que excretamos por minuto es 1 mililitro por minuto de orina. ¿Bien? Ya conocen ustedes, estas son las fenestras, ¿no? Este es endotelio, entonces hay unas fenestras acá que permiten el paso, de acuerdo a un paso selectivo. Lo que se va a filtrar, lógicamente, viene a ser el agua, los electrolitos, aminoácidos que después se reabsorbe, glucosa, ¿no? Todo eso se filtra. Pasa a la membrana basal que tiene podocalcina, que es también, como decir, una estructura filtradora, tiene una estructura hexagonal, ¿ya? Y de ahí pasa al diafragma de filtración. ¿Ya? Este es el diafragma que uno tiene que proteger. Este es un podocito. Entonces, a través del diafragma de filtración se va a establecer el paso selectivo de las moléculas que van a atravesar esta estructura. Promedio, ya les dije, 6 nanómetros, promedio acá 8 nanómetros. En la albúmina, ya vieron, ustedes vieron que la albúmina tiene 3.55 nanómetros. ¿Pasa o no pasa? Teóricamente pasa, pero su carga eléctrica, ¿cómo es? Negativa. Y las fenestras son negativas acá, iguales acá negativas. ¿Pasa o no pasa? Desde el punto de vista eléctrico no pasa, pero puede pasar, pero es poquísimo. Y lo que pasa, se absorbe a nivel de tubo contorneador proximal. ¿Ya? Y lo que ustedes ven como un coloide o una espumita cuando despiertan y miccionan, esa es una proteína que tiene una función inmunológica. ¿Cuál es esa? La TAN. ¿Hablamos de esta o no? La TAN-Horsfall. Esta TAN-Horsfall es una proteína bactericida. En el sistema tubular no hay línea de defensa. ¿Dónde se encuentra la línea de defensa? En el corpúsculo renal por las células mesangiales. En el tubular no hay. Entonces el organismo dispone de una proteína que tiene acción bactericida, ve una bacteria y ¿qué hace esa proteína? Se pega la proteína TAN-Horsfall a esta bacteria y la elimina a través de la orina. ¿Bien? Eso lo produce ¿quién? Ya me adelanté, gracias. La S3. ¿Se acuerdan el circunvoluto cuántas secciones tiene? 3. S1, S2, S3. ¿Bien? Y ya les expliqué esto, ¿no? Ya saben los tamaños. ¿La hemoglobina puede pasar? Sí, pero el glóbulo está dentro del glóbulo rojo normalmente la hemoglobina. ¿Y cuál es el tamaño del glóbulo rojo? 7.5 micras. Si lo multiplico a nanómetros, sería 7.500 nanómetros. Entonces, ¿va a pasar o no va a pasar? Nunca va a haber hematuria, salvo que es un síndrome nefrítico. ¿Okay? Vamos. Los procesos renales, como pueden ver, algunos libros lo dicen que son 3, hay otros que dicen que son 4, consideremos 4 si quieren, porque la excreción no depende ya del riñón, sino depende del autónomo y del área consciente, del área prefrontal de uno, a través de un núcleo de control de la micción que se llama Barrington. ¿Ya? Lo vamos a ver en un momento. Entonces los procesos son 3 o 4 como quieran ustedes. Uno es la filtración, entonces se filtra plasma, se reabsorbe en el circunvoluto proximal, se secretan sustancias orgánicas, por ejemplo creatinina se puede secretar, urea, ¿no? Ácido úrico, amonio, ¿no? Y lo que no se reabsorbe y lo que se secreta se elimina como excreción. Eso básicamente vendría a ser el producto del filtrado, que al final el 99% se reabsorbe y tan solo 1% se va a excretar. ¿Bien?
¿Cómo valoramos la función renal? A través de la depuración. Ustedes son testigos que cuando ustedes consumen beterraga, a la hora, 2 horas va, micciona y aparece la betaína. ¿Qué pasó? ¿Lo han podido metabolizar la beterraga, el colorato de la beterraga o no han podido? No han podido. ¿Ya? Eso se llama depuración. Antes en mis alumnos les hacía tomar azul de metileno a todos. Era un espectáculo, todos y con puro azulito. Iban al baño mujeres, azul, se quejaron. Porque medía yo por el espectrofotómetro, no había ni espectro, ahí había un fotocolorímetro y les medía la depuración del azul de metileno. ¿El azul de metileno lo podemos metabolizar o no? No, tal cual ingresa, sale. Fácil es. Entonces, cuando uno consume, por ejemplo, un antibiótico, cualquiera, han visto que cuando uno, el total de un antibiótico solo absorbe el 10%. Exceso todavía sería el 15%, ya van a ver en farmacología, se llama la biodisponibilidad. ¿Y qué pasa con el 90%? ¿Lo eliminamos o no? ¿Por dónde lo eliminamos? ¿Por la orina o por las heces? Por la orina. Por eso que tiene olor. Ustedes van, miccionan y dicen, este es ampicilina, dicen, no, este es ciprofloxacina. ¿No? Por olor nomás, es fácil detectar eso. Entonces ustedes deben conocer cómo es su orina también. ¿Quién da color a la orina? La urobilina. ¿De dónde viene la urobilina? Del catabolismo de la hemoglobina a partir de la biliverdina. ¿No? ¿Se acuerdan? Y la biliverdina nos da monóxido de carbono más bilirrubina indirecta. Y la indirecta se glucuroniza ¿en dónde? En hígado para formar la directa. Bueno, entonces lo que hacemos nosotros es depurar, evaluar la depuración. La endógena es creatinina y urea, pero hay un requisito que no cumplen ellos. ¿Cuál es? Que se secreta. ¿Ya? Se secreta. ¿Han visto acá? Acá se secreta la bilirrubina, la creatinina, la urea, ¿no? La creatinina también, creatinina, urea, ácido úrico también se secreta. Pero comúnmente se utiliza la creatinina, y eso son acciones prácticas. ¿De dónde viene la creatinina, señores? ¿Se acuerdan o no? ¿Del creatinfosfato, se acuerdan o no? ¿Para qué es el creatinfosfato? ¿Se acuerdan? Para la actividad muscular. Hasta 10 segundos tan solo nos da energía. Pero ¿de dónde se sintetizaba la creatina? De la arginina, que es un aminoácido esencial. ¿Bien? Entonces, miren, yo digo, ¿cuál es el nivel de creatinina en plasma? Normalmente es 0,8 a 1,2 miligramos por decilitro. Eso es lo normal. Pero acá no estoy diferenciando sexo. Por ejemplo, yo digo A y B. A tiene, por ejemplo, 1,15 voy a poner miligramos por decilitro. Y acá les pongo 0,82 miligramos por decilitro. ¿Podría decir quién es hombre y quién es mujer? Mujer sería B, porque tiene poco músculo, tiene más grasa. ¿Por qué? Porque tiene menos andrógenos. El que tiene más andrógenos es el que tiene más masa muscular y lógicamente debe tener más creatinina. Simple. Muy bien, pasamos entonces, pero hacemos la depuración endógena a través de este oligosacárido. Este oligosacárido es la inulina. Y la inulina es un polímero de fructuosa, ¿ya?, de la raíz de la dalia, un tubérculo, pero hay que administrarle al paciente para medir la depuración. Esto es un problema. Más fácil es sacarle sangre y que dé orina en un determinado tiempo. Y fácilmente encontramos la depuración a través de esta fórmula que se llama O por B entre P, XX. A veces esta O se convierte en U, por urinario. Al final es orina, urinario, es lo mismo.
Entonces el requisito ahí es que el volumen urinario esté en mililitros por minuto, porque es la unidad que vamos a valorar. ¿No? Ya les he dicho que lo normal, ¿cuánto es de depuración? 125 por minuto. Imagínense que les hago la depuración a un alumno hombre y me sale 60 mililitros por minuto. ¿Qué digo? ¿Está bien o lo han violado? No digo que digo, está bien, es mononefro, está de adorno uno de sus riñones, y con un riñón puede vivir normal. No hacer un atleta, pero vive. ¿Ya? Cuando el riñón nos trae problemas para la salud, recuerden que el principal órgano de la homeostasis es el riñón. ¿Quién nos regula el pH de la sangre? El riñón y los pulmones. ¿Quién me regula la presión arterial? El riñón. La volemia, el riñón. ¿Quién me estimula el eritrón? El riñón. ¿Quién me sintetiza la D3 para mineralización ósea? El riñón. ¿Ve? ¿Quién me elimina la sustancia de desecho metabólico? Si no me da SOEB y me muero. Si yo acumulo amonio, ácido úrico, creatinina, urea, me muero. ¿Por qué? Porque voy a tener acidosis metabólica y no es compatible con la vida. Tienen que cerrar aquella cortinita porque hay dos alumnas que no ven nada, la están cegando. Muy bien, listo, ya está. Entonces miren, la depuración puede ser endógena o exógena. Endógena quiere decir creatinina o urea. Y exógena, la inulina. ¿De qué depende que tengamos filtración? Buenos días. Depende de presión. ¿Ya? Y esa presión de filtración está relacionada con la presión arterial. ¿Ya? Y si recuerdan ustedes que era la presión arterial media, era la presión de perfusión, si se acuerdan. 2 diastólicas más una sistólica entre 3, ¿se acuerdan? Entonces, hay fuerzas que favorecen, quiere decir, la filtración, y hay fuerzas que se oponen a la filtración, negativo. Entonces, la presión hidrostática glomérulo-capilar es la que favorece, y eso está en función a la presión de perfusión, 1. Pero hay dos fuerzas que se oponen. Una viene a ser la presión oncótica del glomérulo y la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Entonces, si yo tengo 15 de 30, serían 45, más de 55, 45, me da 10, ¿ya? 10 positivo. Entonces, esta presión es la presión de filtración neta, ¿ya? Pero vean este aspecto. Yo acá tengo la presión media también, ¿ya? La presión de perfusión. Cuando estén 80 y 180, la tasa de filtración nunca se modifica. ¿Y por qué no se modifica? Por el feedback, ¿ya? Túbulo glomerular, ¿ya? A eso se le llama autorregulación, ¿ya? Autorregulación. Entonces, para que me entiendan eso, yo tengo que recordarles de qué está constituido el aparato yuxtaglomerular. Yo tengo aquí la arteriola aferente, la que lleva la sangre. Tengo unas células que tapizan la pared de la arteriola, esas células granulares. ¿Eh? Y tengo la eferente por donde sale la sangre del corpúsculo renal. Y tengo unas células mesangiales extraglomerulares, estas acá. Y esto que ven ustedes acá es el túbulo grueso ascendente del asa de Henle. ¿Ya? Entonces hay unas células especializadas ahí en el asa de Henle gruesa ascendente que se llama mácula densa. ¿Ya? Acuérdense de eso. Mácula densa, mesangial, granular. ¿Ya? Entonces veamos cómo funciona esto. Yo tengo aquí el mismo sistema. Entonces tengo mi circunvoluto proximal, tengo S1, S2, S3. Tengo la asa de Henle descendente, la ascendente delgada y la gruesa
Y justo acá, entre la aferente y la eferente, tengo un conjunto de células que se le llama aparato yuxtaglomerular. Entonces, vean ustedes, esta viene a ser las células de la mácula densa. Esta viene a ser las células mesangiales, las extraglomerulares. Y estas son las células granulares. Y aquí está el vaso de la arteriola. ¿Bien? Entonces, veamos cómo funciona esto. Tenemos condiciones. Si yo aumento el sodio, quiere decir que aumento también el agua, porque siempre, ¿quién va detrás del sodio? El agua. Eso se le llama arrastre acuoso. Y si aumento sodio, aumento agua, y debo aumentar cloro indudablemente, quiere decir que aumenté mi tasa de filtración glomerular. Pero mi tasa de filtración glomerular está totalmente regulada, no puede variar. Así aumente la presión arterial. Se van a bailar perreo, la presión aumenta, la sistólica aumenta rápido. ¿Bien? Hay personas ansiosas que aumentan su presión, se dispara la sistólica. De 120 se van hasta 180, no pasa nada. Y ya cuando llegan a 200 les duele la cabeza y hay un problema ahí. Tienen que descansar, si no colapsan. ¿Ya? Colapsa el tejido, el órgano que se afecta rápido, el cerebro. ¿Ya? De tal manera, pero yo no puedo aumentar la tasa de filtración de esa manera. Si lo hago aritméticamente, aumenta la presión arterial y aumenta la tasa de filtración, el riñón colapsa. Para eso existe este feedback tubulo-glomerular. Miren cómo funciona. Aumenta y las células de la mácula densa inmediatamente se libera ATP y el ATP actúa sobre un receptor purinérgico P2X y se libera adenosina. Y la adenosina puede actuar sobre el receptor A1 o receptor A2. Si actúa sobre A1 provoca vasoconstricción y si es sobre A2 vasodilatación. Eso tengan en mente porque el principal mediador es la adenosina. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar si yo produzco vasoconstricción? ¿Aumento la tasa de filtración o disminuye? Es como agarrar la manguera y piso la manguera. ¿Pasa agua o no pasa agua? No va a pasar agua porque estoy disminuyendo el radio y aumentando la resistencia. ¿Ya? De tal manera de que en aumento de la tasa de filtración lo que va a tener es una vasoconstricción. Pero ¿qué ocurre en lo contrario? Que baje el sodio. Baja el sodio me indica baja de la tasa de filtración glomerular. Debo incrementarlo, porque no puede quedarse sin perfusión el riñón. Y eso lo percibe la célula mácula densa y que libera prostaglandinas a través de la COX. Inmediatamente dicen COX, yo conozco 3 COX. La fisiológica, la COX-1, la COX-2, la COX-3, que tiene que ver con inflamación. Pero acá están viendo que la COX-2 está actuando sobre el ácido araquidónico. ¿De dónde viene? De los fosfolípidos de membrana de la mácula densa para formar un mediador. ¿Qué va a actuar como? Miren, salta aquí y vienen las células mesangiales extraglomerulares. Ahí lo tienen como extracelular, pero es lo mismo. O extraglomerular, es lo mismo. Y actúa sobre un receptor que se llama EP4. Y cuando actúa sobre EP4 disminuye renina. Y si disminuye renina se produce una vasodilatación. Entonces quiere decir que aumento el radio, ¿para qué? Para que aumente la perfusión. Entonces vean, es un mecanismo totalmente regulado y funciona desde 80 a 180. ¿Es grande el rango o es corto el rango? Es grande el rango. ¿Ya? La idea es mantener ¿qué? Mi tasa de filtración glomerular. ¿Y cuál es mi tasa de filtración glomerular por día? 180 litros por día. ¿Cuánto es por minuto? 125 mililitros por minuto. Siempre debe ser estable. Así baje la presión o aumente la presión. Y esto lo manejan de la siguiente manera. A través del flujo y resistencia de la arteriola aferente y eferente. Entonces vean, nuevamente hablamos de la ley de Ohm. ¿Qué decía la ley de Ohm? El flujo es directamente proporcional ¿a qué? A la diferencia de presión e inversamente proporcional al radio. ¿Bien? O a la resistencia en este caso, no al radio, a la resistencia, no nada que ver el radio, sino a la
resistencia, porque la resistencia es inverso al radio, eso ya lo conocen ustedes. Entonces, miren, cuando yo tengo aumento de la tasa de filtración glomerular, cuando tengo una vasodilatación de la aferente y una vasoconstricción de la eferente, en esas condiciones, ¿cuáles son los mediadores? Para que haya vasodilatación, espectro natriurético auricular, óxido nítrico, prostaglandinas E2, H2 y la bradicinina. ¿Bien? Son vasodilatadores. ¿Y cuando tengo vasoconstricción de la eferente? Cuando hay angiotensina 2. Es decir, se activa el sistema renina-angiotensina aldosterona. Ahora, ¿cuándo disminuye la tasa de filtración glomerular? Cuando hay vasoconstricción de la eferente y vasodilatación del eferente. Mediadores, la endotelina, que es vasoconstrictor, la adenosina. ¿Se acuerdan que la adenosina era vasoconstrictor cuando actuaba sobre A1 o A2? A1. Y cuando actúa sobre A2, en este caso produce vasodilatación. ¿Ya? Entonces, uno de los mediadores más importantes para el feedback tubuloglomerular es la adenosina, por si acaso. Además, otro mediador que produce vasoconstricción de la aferente, tenemos la angiotensina 2, la noradrenalina o norepinefrina y la ABP, la adrenalina vasopresina. Y produce vasodilatación la prostaglandina E2, H2 y bloqueo de la angiotensina 2 y la adenosina cuando actúa sobre A2. Preguntas hasta ahí, de ahí va a salir dos preguntas. ¿Ya? Si no, revisen los exámenes. Y ustedes deben saber bien este mecanismo. De acá va a venir una pregunta. Y siempre pregunto de esto. Entonces, ¿qué viene a ser el feedback tubuloglomerular, señores? Es un mecanismo intrínseco de regulación de la tasa de filtración glomerular. ¿En qué rango funciona? De 80 a 180 milímetros de mercurio. Que permite mantener la presión de perfusión y mantener la tasa de filtración glomerular. ¿Bien? Ahora, ya vimos que la presión neta de filtración es más 10. Hay una presión de reabsorción neta también, y también es 10. ¿Ya? Este es el sistema tubular, acá está la orina, acá está el plasma. Cuando ya se filtra ya no se llama plasma, se llama orina primaria. Y de la orina primaria nosotros rescatamos o reabsorbemos sodio, agua, cloro, bicarbonato, reabsorbemos de todo acá. Y es así el mecanismo. Ahora, depende de una presión de reabsorción neta. Hay fuerzas que favorecen y hay fuerzas que se oponen. Entonces, la que favorece viene a ser esta, la presión hidrostática del fluido intersticial. Esta favorece. Y hay otra que favorece, que es esta también. Entonces, positivo, positivo, que viene a ser la presión oncótica peritubular. Entonces, tengo 32 más 6, 38. Entonces, ya sé que 38 es positivo. ¿Quiénes se oponen? La presión hidrostática peritubular y la presión oncótica del fluido intersticial. 13 más 15, 28. 28 negativo, 38 positivo, ¿cuánto les da? Más 10. Nunca olviden que el valor de 10 siempre es 10. ¿Se acuerdan del equilibrio hemodinámico de Frank Starling? ¿Se acuerdan que en el extremo arterial era más 10 y en el extremo venoso menos 10 y se establecía el equilibrio para que no haya edema? Igual, cuando lleguen al respiratorio van a haber 10. No olviden ese valor, siempre es 10. Muy bien. Ya les hablé de la depuración, ¿no? U por B entre P, ¿no? Entonces, si yo conozco cuál es la concentración de inulina en orina, 125, y el volumen urinario es 1 mililitro por minuto, divido entre el plasma en su concentración de inulina, que es 1. Entonces nos da una tasa de filtración glomerular de 125 mililitros por minuto. Es simple. Ahora, lógicamente que yo no le voy a colocar el volumen urinario 1 mililitro por minuto. Yo le voy a decir, el alumno miccionó 700 mililitros en 3 horas. Entonces, ustedes ya saben que no pueden colocar los mililitros por hora. Lo tienen que racionalizar a minuto. ¿Saben racionalizarlo, cierto? Pues es una regla de 3 simple. O lo racionalizan, dicen 700 mililitros, ¿no? Es en 3 horas. Entonces digo, 1 hora, ¿cuántos minutos tiene? 60 minutos.
hora con hora se va y me queda minutos. Entonces ya tengo una unidad, mililitros por minuto. Es racionalizar. Si no quiero racionalizar, lo hago por una regla de 3 simple. Es tan simple eso, ¿cierto? Pero practíquenlo porque va a venir un... Vean el examen que les he puesto también al inicio de la clase. Hay 2 alumnos que están durmiendo. Los mando con el azulito al baño para que se despistan ahí. A ver, ya aparece un ratito. Siempre ya el sábado pues que caótico. Sábado ustedes están pensando más tarde qué hacer.